Movimientos artísticos en la posguerra, 1950-1985 y su influencia en la arquitectura. Estos movimientos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. El detonante del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión alemana de Polonia del día 1 de septiembre de aquel año. Esto obligó a la Gran Bretaña, Francia y a otros países a declarar la guerra a Alemania. La Alemania nazi fue la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada del poder del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán de Adolf Hitler, NSDAP. El plan general de este fue un plan secreto nazi de genocidio y limpieza étnica, concebido para ser realizado en los territorios ocupados por Alemania en la Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler se consideraba a sí mismo un pensador profundo y riguroso, y estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Creía las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Para formular su ideología de la raza, Hitler y los nazis tomaron ideas de los darwinistas sociales alemanes de fines del siglo XIX. Al igual que los darwinistas sociales que lo precedieron, los nazis creían que los seres humanos se podían clasificar colectivamente en razas. Los nazis también adoptaron la visión de los darwinistas sociales respecto a la teoría darwiniana de la evolución respecto a la supervivencia del más apto. Clasificaba a los judíos como el enemigo prioritario. También señalaba a otros grupos para la persecución, el encarcelamiento y la aniquilación. Estos grupos comprendían a romaníes, discapacitados, polacos, prisioneros de guerra soviéticos y afroalemanes. Los nazis también identificaron como enemigos y como un riesgo para la seguridad a los disidentes políticos, testigos de Jehová, homosexuales y presuntos antisociales, ya sea porque se oponían conscientemente al régimen nazi o porque algún aspecto de su comportamiento no se ajustaba a las percepciones nazis de las formas sociales. Ellos buscaban eliminar a los inconformistas nacionales y a las llamadas amenazas raciales a través de una purga perpetua de la sociedad alemana. Los nazis definían a los judíos como una raza. Los nazis, quienes consideraban que la religión judía era irrelevante, atribuyeron una amplia variedad de estereotipos negativos sobre los judíos. Entonces es aquí cuando las personas fueron aniquiladas por medio de varios sistemas, ya haya sido por el Holocausto, por maltrato para trabajo pesado y sin comida ni elementos que les ayudaran a su supervivencia, y por las muertes recaudadas en las fosas comunes. Se dominó el Día de la Victoria en Europa el 8 de mayo de 1945, que fue en la fecha en la que la Alemania nazi, tras el suicidio de Adolf Hitler en el búnker de la Cancillería durante la batalla de Berlín, firmó su rendición incondicional, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial apareció una nueva generación de artistas abstractos. No solo se preocupaban por comunicar con sus obras un sentimiento, sino que exigían del espectador una participación activa. En esta época el centro artístico ya era definitivamente Nueva York. Entonces surge diversos tipos de artes, movimientos artísticos, los cuales son el arte óptico, que es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. Suele usarse en la crítica e historia del arte, la denominación en inglés op art, aunque también hay referencias del arte óptico. Las obras op art son abstractas, siendo muchas de las piezas más conocidas creadas en blanco y negro. Después el pop art, que es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, cómics, books, objetos culturales, mundanos y del mundo del cine.
El hiperrealismo. El hiperrealismo fue un género de pintura y escultura que se asemeja a la fotografía. El hiperrealismo es considerado un avance de fotorrealismo por los métodos utilizados. Performance art fue una corriente artística que utiliza medios no convencionales para crear actos públicos provocativos, en busca de crear una emoción por parte del espectador. El arte abstracto. Este tipo de arte es todo lo contrario al arte figurativo, el cual representa las emociones o sentimientos del artista y es interpretado de la forma subjetiva. Surgió en el siglo XX. La figuración. El arte figurativo es el dibujo o pintura que representa una figura real. Este tipo de arte permaneció durante la mayor parte de la historia, ya que los autores querían reflejar la realidad y sobre todo los cánones perfectos del hombre. Neofiguración. Tiene criterio de semejanza y está conformada por signos. Neoexpresionismo. Fue un movimiento pictórico que se caracterizó por su agresividad, sus descarnados temas, la forma en que estos son tratados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles. Y bueno, las influencias que tuvieron los movimientos artísticos fue la exaltación de la cultura popular. Buscaron inspiración en elementos estilísticos del pasado volviendo a métodos clásicos. Esto se refleja en la arquitectura como la creación de ilusiones ópticas de movimiento, como son las obras que tienen formas nuevas, formas que no están sustentadas en algo ya existente, en algo tomando como base algún tipo de edificación. La arquitectura que actualmente es abstracta, que no usa la figura real o imaginaria reconocible, también no contienen la arquitectura, los aportes que recibió de los movimientos artísticos fueron que se expresa mediante módulos que se repiten de forma positiva y negativa en toda la superficie de la composición, que utilizan formas ambiguas y reversibles, trabajan en los colores, en la percepción de las personas, la provocación, la combinación de pinturas con objetos reales, la utilización de los de las diversas formas de representar las fachadas, ya que pues en ellas dejan la esencia del autor. También ellos dejaron en la arquitectura la importancia de reflejar en sí como una alusión a lo que están viviendo, a lo que significa, dándole como una mayor importancia a aspectos, una mayor importancia a las emociones reflejadas en los aspectos físicos de una estructura, de una obra. Y bueno, eso sería todo. Gracias.